Entonces, nuevamente, el tema que hoy vamos a ver se llama la fe en la comunidad. Y para eso vamos a abrir nuestra palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. San Juan 13, versículo 34. Y dice el Señor en su palabra: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La exhortación es clara, nos dice el Señor: ámense unos a otros como yo los he amado. Fíjate, el objetivo de este tema es que tú como joven a la edad que tienes, te des cuenta que lo que Dios quiere es que ames. Ames infinitamente, sin medida, sin mirar a quién, que siempre estés haciendo el bien, sobre todo con el prójimo. Se trata de que ahorita compartamos contigo la fe a través de la palabra de Dios. Dice, todos estamos llamados a vivir en comunidad. ¿Qué es una comunidad? Que tenemos algo que nos une en común. Y aquí lo que nos une es ¿quién? Jesús. Es Cristo, es sus mandamientos, es su voluntad, son sus designios. Y este mandamiento nos los dice muy claramente: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Por qué? Porque si nos amamos, como dice después en el versículo 35, todo el mundo se dará cuenta de que en realidad somos discípulos de Cristo. Porque no podemos decir que amamos a Dios, a Jesús, pero estamos aborreciendo, odiando o rechazando o siendo indiferentes con nuestros hermanos. Dice aquí, la fuente de toda vida es Dios. Si nuestra vida comunitaria está cimentada en Dios, en Jesús o en Cristo, empezaremos a construir en la base sólida que es la roca. La roca es Cristo. Porque si construimos en nuestros sueños, en nuestros ideales, en nuestros egoísmos, en nuestros planes, no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, no formaremos esa comunidad que tanto quiere el Señor. Acuérdense que Dios quiere una sola iglesia. Quiere que todos vivamos juntos, quiere que todos vivamos unidos, fraternos. Inclusive en su palabra, cuando estamos en oración, dice que quiere que todos estemos en un mismo ¿qué? En un mismo espíritu, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Y ese pensar y ese sentir es el amor. En el mandamiento, cuando nos dice, ámense los unos a otros como yo los he amado a ustedes, Dios nos está manifestando de qué manera quiere que nos tratemos. No debemos, por ejemplo, a veces las comunidades son dañadas. ¿Cuándo se enferma una comunidad? Así como nuestro cuerpo se enferma de gripa, por ejemplo, ahorita que vienen los cambios de temperatura, nos enfermamos de la garganta cuando el frío, después de que estuvimos asoleados y un helado o algo muy que nos infectó, a veces nos dañan las bacterias o los virus. Pues a las comunidades de jóvenes también se dañan, dice aquí, pueden ser los odios, egoísmos, chismes, habladurías y demás. Entonces, como jóvenes tenemos que unirnos y caminar juntos en la fe, amarnos. Dice, parece que vivir la fe es algo tan íntimo que cuesta mucho trabajo compartir. Pero ¿qué crees? De acuerdo a la palabra de Dios, todo esto no es imposible. Al contrario, si tú te apegas a Cristo, vives en comunión con Cristo, sientes como Cristo, piensas como Cristo, ¿cómo va a ser tu actuar? Pues también como Cristo, es decir, nos vamos a empezar a amar más. Dice, no se trata de forzar las situaciones, porque a veces tú puedes decir, es que aquella persona me dañó, aquella persona me criticó, aquel dijo cosas de mí, o me malmiró, o me trata mal, o no me obedece, o es indiferente conmigo. No, pensando y sintiendo como Jesús. Jesús era misericordioso, perdonaba todo, soportaba todo. A eso estamos llamados tú y yo y cada uno de nosotros. Dice aquí, se trata de tomar conciencia de cómo es Dios
y nosotros empezar a pensar y a sentir como Dios piensa y siente. Dice, a veces cuando formamos parte de un grupo, sobre todo de jóvenes, un joven espera que otros tengan la actitud correcta para hacer más cómoda la hermandad o la fraternidad. Por ejemplo, ha habido momentos donde decimos, dense un abrazo de bendición unos a otros, y a algunos nos quedamos, por ejemplo, así, ¿no? Como que no podemos dar lo que no tenemos. Y a algunos es al revés, nos cuesta recibir la gracia o la bendición de Dios. Entonces, traemos desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, muchos vienen siendo traumas, vienen siendo imperfecciones, que el Señor poco a poco va a ir limpiando, va a ir sanando, conforme nos acerquemos a vivir en fe a través de la comunidad. Hay personas que piensan que no necesitan integrarse a un grupo social para poder convivir o fraternar, pero es necesario darnos cuenta que Cristo nos pone todo a las manos, pone a los hermanos, pone gente enfermita, pone todo tipo de personalidades para que tú descubras la riqueza que tiene el Señor en las comunidades. Dice aquí, la comunidad no la construyen los demás, se construye individualmente cuando tú te entregas en amor a los hermanos. Tú vas a empezar a hacer comunidad cuando tú entregues lo mejor de ti para tu prójimo, cuando tú entregues el mejor de tus tiempos, cuando tú entregues el mejor de tus esfuerzos, cuando tú entregues la mejor de tus pláticas, la mejor de tus servicios, cuando tú entregues la mejor de tu escucha, porque también ahorita, por ejemplo, ahorita ustedes están escuchando, y cuando tú pones toda la atención y entregas lo mejor de ti, es cuando empiezas a construir o a hacer comunidad. ¿Qué es la común unidad? Que todos estamos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Aquí hay un ejemplo. Dice, desde el amor que yo te propongo, es una relación común, donde todo comienza con buscar el éxito, pero no nada más el éxito para ti, sino el éxito para quién, para todos. Eso es tener comunidad. Por ejemplo, ahorita los jóvenes están organizando para la vendimia, ¿no? Para reunir recursos, para trasladarse y vivir el encuentro en el Espíritu Santo. Tenemos un objetivo, todos tenemos una meta, un fin común, pero si nada más pensamos en nuestro éxito personal, ¿cuál sería tu éxito personal? Que nada más pienses en ti. Por ejemplo, decir, no, pues yo ya junté, por ejemplo, para mi boleto y los demás que se hagan bolas. Ya no pensamos, ya no estamos amando a los demás hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos lo dijo el Señor en su palabra? Que se amen los unos otros. Es decir, la ayuda mutua, la fraternidad, la convivencia, el apoyo de unos con otros. Cuando se cae un hermano o deja de perseverar, nos debemos de acercar y ayudarle. Cuando, por ejemplo, se me ocurre en el ministerio de allá en el que estamos nosotros, no en la alabanza, trasladamos instrumentos, cargamos cosas pesadas, conectamos y demás, pero si yo, por ejemplo, tomo así lo más ligerito y es lo único que apoyo, no estoy siendo congruente de trabajar en comunidad. Dice aquí, si queremos caminar juntos en la fe y llegar a la santidad, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para conservar la unidad de todos los hermanos. Cuando no hay unidad de hermanos, es cuando entra a veces el enemigo en nuestros pensamientos y nos hace pensar nada más en nosotros. Por ejemplo, en yo y mis hijos, yo y mis cuates, yo y mi esposa, y siempre anteponemos el yo, que viene siendo el ego. El ego viene siendo una parte humana de nuestra alma que solo busca la satisfacción propia y no piensa o no ve más allá. Cuando vamos creciendo y vamos madurando, vamos sometiendo a ese ego a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando ustedes ya el día de mañana desarrollen una familia, tengan sus propios hijos, tengan sus propias responsabilidades y demás, te vas a dar cuenta que tienes que someter tu ego para poder dar y entregar lo mejor a tus hijos, a los que vienen a tu lado, para con tus papás y demás. Ya no nada más vas a estar pensando egoístamente en ti,
sino empiezas a desprenderte y a trabajar. En este caso, la primer comunidad es la familia. En casita, por ejemplo, a veces puedes ver que hay muchas incoherencias, que dices, es que mi papá es muy egoísta, o aquel tío es muy egoísta, nada más piensa en él, en sus terrenos, en su trabajo, en sus negocios, en sus placeres y demás. Pero cuando notas que alguien trabaja en comunidad, que ama, como dice aquí el mandamiento, que ama a los demás, entrega lo que tiene a su alcance, sus recursos, su tiempo, su ser, para integrar a la familia. Son aquellas personas que organizan, por ejemplo, vamos a convivir, vamos a compartir, vamos a ayudar a aquel que está enfermito, y se apoyan unos con otros. A eso es a lo que estamos llamados, tú y yo y cada uno de nosotros, a que la fe la vivamos, en que Cristo quiere que vivamos unidos o juntos. Entonces ya te decía que a veces somos atacados por los virus, que son críticas, diferencias, chismes, y todo eso destruye a las comunidades. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si ya identificamos que esto es lo que nos destruye y que son enfermedades, son virus, son bacterias, así destruye a las comunidades, bueno, pues tenemos que usar vacunas. Ya lo habíamos visto este tema cuando veíamos anteriormente en el querigma, en los libritos, temas de crecimiento, que es necesario vacunarnos para no enfermarnos. Pues ahora vienen otro tipo de vacunas. En total, aquí, de acuerdo al documento, son 5 vacunas las que vamos a analizar, ¿vale? Que nos van a ayudar a amarnos los unos como a otros, como nos los enseñó Jesucristo. Dice la primera vacuna: insistir en lo que se tiene en común, no en las diferencias. Insistir en lo que se tiene en común, no en las diferencias. Tú y yo y cada uno de nosotros tenemos algo en común ahorita en este momento. ¿Qué es lo que tenemos en común? Con el hermano que estás al lado, el que está al extremo, al otro extremo, el que está en medio, todos tenemos ahorita algo en común. Ahorita en este momento que estamos escuchando la palabra de Dios. Dice, a medida que avanzamos en reconocer que todos venimos buscando el amor de Dios y que necesitamos imitar a Jesús, eso es lo que tenemos que fortalecer. Que Jesús amaba, que Jesús era misericordioso, que Jesús perdonaba, que Jesús trataba a todos con caridad, con cariño, con bondad. Así nos debemos de tratar todos en comunidad. Dice, a medida que avanzamos en convivencia, ponemos en común algunos aspectos de nosotros mismos, pero no debemos olvidar nunca que Dios nos hizo, a pesar de todo, nos hizo diferentes. Algunos somos de carácter fuerte, otros muy sencillos, otros somos muy enojones, otros muy necios, otros berrinchudos, otros desobedientes. A pesar de todo, esas son las diferencias y no hay que hacerle caso tanto a esas diferencias, sino a que estamos buscando ¿a quién? A Jesús. Estamos buscando ser como Él. Estamos tratando de mejorar nuestro carácter. Estamos tratando de mejorar nuestra personalidad. Estamos tratando de ser mejores cristianos. Estamos tratando de ser mejores seguidores de Jesús. Estamos tratando de ser mejores siervos, de ser mejores ministros. Eso es lo que nos une. Entonces, vamos a tratar de olvidarnos de todas las diferencias, porque sí podemos decir, es que él es, por ejemplo, es muy colérico, o aquel es muy berrinchudo, o aquel es muy desobediente. No, todo eso viene del enemigo. Acuérdate que el enemigo viene ¿a qué? A robar, a matar, destruir. Entonces, cuando te lleguen a la mente ideas así de división, de dividir, de separar, de destruir, son pensamientos que entraron a tu alma, pero es realmente la voz ¿de quién? De Satanás, del enemigo, porque la división surge cuando nos enfocamos en eso, en las diferencias. En cambio, cuando alguien te dice, miren, ese joven o ese grupo, ese ministerio, está perseverando, a pesar de todo, a pesar de que tienen problemas en la escuela, en la familia, se enferman y demás, ellos continúan yendo cada 8 días a escuchar de la palabra de Dios. O que digan, miren, aquel grupo de jóvenes ya lleva 6 o 7 años trabajando, qué padre, están conociendo de Dios.
eso sí viene del Señor, porque son palabras que te motivan, que te alientan, que te dicen, aquel joven a pesar de sus caídas, a pesar de sus problemas familiares en casa, a pesar de sus dificultades y broncas, él ama a Dios, ella se acerca a Jesús, está sirviendo con fidelidad. Y ya lo veíamos en los temas anteriores. ¿Qué te decía el Señor? Que Él se siente con alegría porque tú estás perseverando, porque tú te estás aferrando a seguir creciendo en las cosas de Dios. Entonces debemos de insistir en lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es un amor hacia Dios, un gusto por conocerlo. Y hay que acercarnos cada vez más en Él. Esa es la primera vacuna, ¿sale? La número 2 dice, ser objetivo en la relación entre las expectativas y la realidad. Así está escrito ahí en el documento, dice, segunda vacuna, ser objetivo en la relación entre expectativas y realidad. Te decía que este tipo de vacunas son un poquito diferentes a las que viste tú en el Querigma o en aquellos libros de crecimiento. Cuando nosotros tenemos una expectativa, es así como que un sueño, una propuesta. Nosotros queremos lograr algo aquí en el grupo de jóvenes, pero también hay una realidad y ahorita lo vamos a descubrir. Dice así, ser realistas cuando formamos parte de un grupo. ¿Por qué? Miren, es muy fácil desanimarse. Si tú, por ejemplo, intentas un plan, un sueño, un proyecto aquí para los jóvenes y no te apoyan, o te son indiferentes o te dan la espalda, pues sí, hay que ser realistas. Es fácil desanimarse. A veces es por inmadurez, a veces es por falta de unidad, decíamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí, sin embargo, para conseguir la unidad, debemos amar con pasión nuestra comunidad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, haya imperfecciones de las que haya, a pesar de todo debemos de amar lo que hacemos. Aquí te quiero compartir, por ejemplo, quien te está hablando, tu servidor. Yo sí, es fácil de desanimarse. Que te rompan un instrumento, que lo cites a tal lugar y que no lleguen, que te machuquen tu cable y ya no sirva tu cable, que te bajen el volumen. O sea, es fácil desanimarse, pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de amar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos lo haces para Dios. O sea, por ejemplo, yo cuando canto, cuando ejecuto, yo me concentro, cierro mis ojos, que los demás no me hacen caso, no quieren estar en el mismo espíritu, en la misma unión. Yo me tengo que concentrar para escuchar al que está orando y discernir el canto siguiente para ejecutarlo. Y también tengo que tratar de que no sea el mismo canto que se hizo hace 8 días o hace 15, para que esto no sea monótono, que sea versátil, que haya, me dicen, unción, movimiento del espíritu y demás. Tienes que tocar desde el corazón, desde lo profundo, para que aquella nota que ejecutes en tus labios, pues sea eso, porque a Dios no le importa tanto tu afinación, si gritas o si te notas más y demás. Finalmente lo que se nota es lo que hay desde lo profundo del corazón. Entonces dice aquí, tenemos que ser objetivos entre las expectativas y la realidad. Muchas veces, por ejemplo, quien se acerca a los grupos de jóvenes, ¿cuál es tu expectativa primera? Por ejemplo, si algún jovencito que ande por allá ahorita de repente quiere acercarse aquí con los jóvenes, ¿cuál creen que sea su primera expectativa? Pues, conocer chicos, conocer chavas, entablar una amistad, pero ya después vendrá profundizar y enamorarse de ¿quién? De Cristo, de Jesús. Entonces dice aquí, quien anhela lo ideal mientras critica lo real, está mostrando una señal de inmadurez. Todo esto que ahorita te dije hace un momento, si yo me pusiera yo a ver puras cosas negativas, así como los lentes, ¿no? Los lentes se ponen oscuros y todo lo ven mal. Todo es juzgar y criticar. Eso es señal de inmadurez. Y no, estamos llamados, como dice aquí, ser objetivos entre la relación que hay entre las expectativas y la realidad. ¿Cuál es la expectativa de Jesucristo? ¿O qué espera Dios de ti? Que tú cambies, que tú te transformes, que tú ames, que tú te renueves, que tú te conviertas, que ya no pienses mal, que ya no pienses como te lo quiere hacer ver el enemigo. Porque el enemigo quiere ver a todos los demás culpables, pecadores, irresponsables.
hables, quiere que lo veas así, eso quiere ver el enemigo. Y no, Dios quiere que veas a todos los demás con compasión, que seas misericordioso. Como te decía la cita bíblica del principio, les doy un mandamiento nuevo, que ¿qué? Que se amen los unos a los otros. Y acuérdate que en el amor todo comprende, el amor todo soporta, el amor todo lo perdona. Los que ya tienen una relación así de noviazgo, de intimidad, de fraternidad, que van profundizando, ¿a poco no sientes que te aman cuando tú la regaste y te lo perdonan, te soportan todas las faltas de carácter, tus mentiras, tus arrebatos? ¿A poco no sientes la presencia del Señor en esa persona? Dices, me está amando en verdad. A pesar de que me equivoco, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, aquella persona me está amando. Estás descubriendo a Dios y estás empezando a ser más objetivo, como dice ahí la segunda vacuna, entre tus expectativas, lo que tú esperabas, y la realidad, es decir, lo que estás viviendo. Entonces, jóvenes, como dice aquí, hay otra parte importante. Tú no te tienes que conformar con la realidad, sin luchar por el ideal que es el amor. Tú tienes que luchar a diario, y la lucha a veces es con uno mismo por ser mejor persona, mejor ser humano, mejor hijo, mejor estudiante. Realmente, dice aquí, la persona madura sabe que debe convivir con la mejor intención de fraternar y de amar al prójimo. Tienes que recordar y ser realista en que en algún momento siempre alguien te va a defraudar o te va a decepcionar. A veces te va a decepcionar, no sé, el mejor amigo de la escuela, la mejor amiga de la escuela, aquel maestro en el que confiabas, te va a decepcionar tu papá, tu mamá, en quien tanto confiabas, pero finalmente dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en quién, en el hombre. El único que es fiel, que nunca falla, que siempre va a guiar tus pasos, ¿quién es? Es el Señor. Entonces, que aquella personita de la que tú te enamoras o aquella con la que tú fraternas, acércala a Dios para que conozca la verdad y la verdad te haga libre. Entonces, tenemos que tener todos un bien común, y ese bien común debe de ser amarnos los unos a los otros. Debemos de trabajar esto con humildad, con mucha paciencia. Por eso es importante las oraciones. Yo te decía, relaciona lo que has visto anteriormente. ¿Por qué? Porque es una manera en que nosotros debemos de convivir o de fraternar como nos lo pide Dios. Te decía que son 5 vacunas. La tercera, tomar la decisión de animar antes que criticar. Tomar la decisión de animar antes que criticar. Fíjense que las mejores personas, los mejores conferencistas, los mejores motivadores, son aquellas personas que inyectan el ánimo en los demás, que a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, te ayudan a salir adelante cambiando los pensamientos. Y aquí vamos a ser muy claros, la palabra de Dios es viva y eficaz siempre. Cuando tú tengas un problema y no sepas qué hacer, recurre a ella. Dice el Señor en su palabra, entra en tu cuarto, en tu aposento, cierra la puerta y allí en lo más profundo, ahí háblale a Dios. Abre la Biblia, medítala de día y de noche y Él te va a dar respuesta a tus dudas, a tus inquietudes. A veces pueden ser presiones para tomar malas decisiones, a veces pueden ser presiones para hacerte caer en pecado. Acuérdate que el tentador, el enemigo, siempre está trabajando. Dice aquí, la Biblia insiste mucho en la importancia de no criticar a los miembros de la comunidad, ni compararlos, ni juzgarlos. ¿Por qué? Dice aquí, siempre debemos alentar a los demás con palabras. Tus palabras deben de ser palabras de ánimo, palabras edificantes, palabras que ayuden a sentirte valioso, palabras que te ayuden a sentirte útil, que te digan, qué padre, qué bueno que estás perseverando en la Eucaristía o que estás dando tu servicio cada 8 días, aunque a veces no puedas, aunque a veces tengas la tentación de salir, de ir a, no sé, a otros lugares, estar haciendo otras cosas, pero qué bueno que tú continúas dando tu servicio ahí. Qué bueno que a pesar de que tú ya no, de la escuela, ¿no? Que te trasladaste, que
estás viviendo en otro lugar, pero a pesar de eso tú estás ahorita escuchando la palabra de Dios. O qué bueno que a pesar de todo lo intentas y cuando puedes vienes y das tu servicio. Las palabras que nosotros deben de salir deben de ser así, palabras que edifiquen. Dice aquí, jamás des palabras que derrumben con críticas destructivas. La crítica destructiva son aquellos lentes que solo ven lo que está mal y no ven lo que está bien. Dentro de cada ser humano, cuando descubras y te des cuenta, tú puedes decir, aquel señor, aquel que golpeó a mi mamá, aquel que fumaba, aquel que nos trataba mal, ese era mi padre. No, mira lo contrario. Empieza a mirar con ojos de amor y dice, él también tuvo una vida difícil, mi padre tuvo una vida difícil, mi padre también fue golpeado, mi abuelo murió a temprana edad y mi papá tuvo que quedarse con los hermanos y salir adelante. Cuando tú empieces a mirar diferente, te vas a dar cuenta que tus labios van a ser instrumento útil y poderoso para poder animar, para poder motivar, para poder convencer y edificar en los demás. Entonces, esta tercera vacuna es eso, que tú en tu interior debes de tomar la decisión acá dentro de tu mente. Lo que voy a decir, ¿va a servir para animar o para desmotivar? Lo que yo voy a decir, ¿va a servir para que esto crezca o para que yo destruya? Entonces, tú toma esa decisión. Acuérdate, hay una crítica que se llama crítica constructiva, pero también está la otra, crítica destructiva. Y eso depende del tono, de la manera, de la actitud en que tú hables con tus labios. Tú puedes decir una frase en dos tonalidades, para edificar o para destruir. Entonces, toma tú esa decisión de usar tus labios para hablar de manera suave, de manera dulce, de manera agradable, porque eso es lo que quiere Dios. Te lo dijo en su mandamiento, que se amen los unos a los otros. Yo no me imagino a Jesús queriendo imponer las manos, mirando con caridad y enojado, por ejemplo. Yo solo sé que Jesús se enojó una vez en su templo porque decía, están haciendo de mi templo, de mi casa de oración, una cueva de ladrones, porque veía que estaban negociando, estaban sacando ventaja o dinero para las ganancias de los que ahí comerciaban. Yo solo recuerdo eso de Jesús. Vamos con la cuarta vacuna. Dice la cuarta, negarse a escuchar chismes y mucho más repetirlos. Esa es una vacuna muy importante para que todos vivamos en comunidad, unidos en fe, en este caso la comunidad de jóvenes. La cuarta vacuna, debemos de negarnos a escuchar chismes y mucho más repetirlos. Bueno, primero vemos, ¿qué es un chisme? Dice aquí la respuesta. Es divulgar una información cuando uno no es parte del problema, mucho menos de la solución. O sea, es algo que a nosotros ni nos incumbe o que nada tenemos que ver con ello. Dice aquí, tampoco debes escucharlos si quieres proteger tu entorno. Escuchar los chismes es como aceptar algo que se ha robado y convierte a uno, o también nos convierte a los que escuchamos, como culpables de ese delito. ¿Qué hacer ante alguien que desea contar un tema que es un chisme? Normalmente se hace con una persona que está ausente, que no está, por ejemplo, ahorita salió Edson, ¿no? ¿Qué creen? Les voy a platicar algo de Edson, ¿no? Y nosotros ahí estamos parando la oreja y todavía le agregamos o le aumentamos y como dice aquí, hasta lo contamos o lo repetimos a otra persona. Dice aquí, debemos de responder con valentía. No necesito saber eso. Me gustaría que lo anoten. No necesito saber eso. Las personas que cuentan chismes también hablarán mal de ti, tarde que temprano. Fíjense, yo aprendí una frase allá afuera en el mundo, me dicen, el que pega una vez no se conforma, va a buscar una segunda y una tercera. Solamente acercándonos a Cristo, acercándonos a Dios, Él cambia nuestra manera de pensar. Jesucristo es el que nos renueva. Jesucristo y el Espíritu Santo es el que transforma. Acuérdense que hablábamos de los corazones duros, recios, de piedra, y que en realidad cuando reconocemos que somos frágiles, Él cambia
cambia nuestro sentir y nuestro pensar. Dice, debemos recordar que sin combustible es como se apaga el fuego. Dice la palabra de Dios también que nuestra lengua puede hacer arder o quemar un bosque cuando todo está reseco. Ahorita que no ha llovido y que todas las hojas, la hojarasca está toda seca, sí lo han visto allá afuera, en los campos, en los sembradíos, con alguien que tira un cigarrillo, con eso se hace una... Pues así es nuestra lengua, también así puede ser instrumento para el mal. Si nosotros hacemos caso a un chisme, a una divulgación, algo que no nos incumbe o que ni sabemos ni nos enteramos, pero nosotros le ponemos, como se dice, fuego a la leña, pues esto puede hacer arder y quemar un bosque. Entonces, cuando desaparecen los chismes en una comunidad, es como desaparece la mentira, el enemigo, desaparecen las tensiones. Al contrario, cuando tú tengas algo que aclarar, lo dice también la Biblia, la palabra, acércate con un hermano que vaya contigo como testigo, porque si es que tú estás inmiscuido en esa mentira, en esa difamación o en ese qué dirán, para aclarar las cosas. O sea, a veces nosotros andamos en boca de los demás y no sabemos, y a veces cuando es algo personal o directamente contra ti es necesario aclararlo, y la Biblia te da el procedimiento. Te dice que primero te acerques con un hermano y platiques a solas con él para que te aclare la situación. Si no entendió, la siguiente paso es ir con un testigo. O sea, ahora invitas a un amigo, un hermano, y a ver, aclárame esto porque no sé si estés hablando mal de mí o no era mi intención decir yo estas cosas de ti. Finalmente es llevar a un testigo para aclarar las cosas. ¿Y la intención cuál es? La palabra de Dios te dice que se amen los unos a los otros, como Jesús nos enseñó. Entonces, tenemos todo el procedimiento. Basta que nosotros lo hagamos ahí de lo profundo del corazón. Quinta vacuna, porque se nos va el tiempo, la número 5. Dice así, apoya al líder o al coordinador del grupo. Apoya al líder o al coordinador del grupo. En ocasiones está predicando Rocío, en ocasiones es Beto, ahorita estoy yo, pero sea quien sea, por ejemplo, ustedes están organizando ya para lo de jóvenes, ¿no? Hay alguien que tiene la iniciativa de anotar, por ejemplo, me acordé de Dianis, a ver, ¿quién va a vender esto? ¿Quién va a vender? Ustedes apoyen al que esté enfrente, en algún momento te va a tocar estar acá enfrente, te van a poner al frente de tomar decisiones, de coordinar al grupo, de organizar la banda, el equipo. La actitud que tenemos que tener, la quinta vacuna es esa, apoyar al líder. ¿Por qué? Dice, no hay coordinador perfecto, pero en cualquier grupo que se aprecie, siempre hay una persona que tiene que ir al frente. ¿Por qué? Porque se necesita una persona que organice, una persona que planee, se necesita una persona que tome decisiones, se necesita una persona que sea valiente, una persona que responda por todos los demás. Sin embargo, todos somos imperfectos, todos nos podemos equivocar, todos podemos decir una palabra incorrecta. Dice aquí, sin embargo, Dios le dio la responsabilidad y la autoridad para construir y sostener la unidad de la comunidad. Debemos de apoyar a ese líder, al coordinador que tira de todos para favorecer la unidad de la comunidad. En nuestro caso, la comunidad aquí de Renovación, pues es con nuestro hermano Beto. Cuando nos llama y nos dice, vengan, vamos a hacer tal salida, o nos vamos a organizar, por ejemplo, ahorita, para el Enges. Todas las ideas que surjan deben de ser apoyadas, debemos de vivir en un mismo pensar, en un mismo sentir. Acuérdense que todo esto es un equipo, es como si fuéramos todos en un barco. En un barco, en un naufragio, pues todo es agua, y si no vamos unidos o pensando en no hundirnos, pues es esa mentalidad que tenemos que ir teniendo la misma visión, las mismas metas, el mismo propósito, el mismo objetivo. Dice, ¿qué estás haciendo para hacer que tu comunidad sea más cálida y fraterna? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que vivamos más en... Por ejemplo, yo te platico, allá en la escuela últimamente recibimos una capacitación sobre lo que es la escuela cariñosa, que desde que llegan los niños se les saluda, se les recibe, se les abraza,
Y entre ellos igual ha habido reconciliación, porque hay problemas, ¿no?, entre los que no se llevaban bien y demás. Y se empezó a tocar ese tema sobre el perdón, que muchas veces nos cuesta perdonar. Nos cuesta aceptar que nos equivocamos, nos cuesta aceptar que a veces hemos querido hacer lo que nuestro orgullo dice o nuestros pantalones, y nos cuesta reconocer que sí, que le hemos regado. Y la pregunta es aquí al interior del grupo de jóvenes. Tú, joven, ¿qué estás haciendo para que aquí la comunidad de jóvenes sea más fraterna o más cálida? ¿Sonríes a los demás? ¿Platicas con los demás? ¿Tus abrazos son sinceros? A eso estamos llamados. Lo dice aquí el Señor en su palabra, que se amen los unos a los otros. Porque así como yo los amo a ustedes, así deben de amarse, dice Jesús. Si los demás se dan cuenta que ustedes se aman como yo les he enseñado, dijo Cristo, en verdad son mis discípulos. Dice que hay personas de tu entorno que esperan que alguien le dé su amor y comprensión. A veces el amor y la comprensión nada más la queremos dar, por ejemplo yo en mi caso, a mi esposa y a mis hijos. No, yo estoy llamado a amar a todos y cada uno de ustedes, desde el más pequeñito hasta el más adulto, el más desarrollado, hasta el líder, hasta los hermanos que están en aquel grupo que a lo mejor no me malmiren, porque simplemente somos hermanos, hijos de Dios. La conclusión es esta: detectemos qué es en lo que estamos fallando, qué es en lo que estamos dañando a nuestra comunidad y qué hace que nuestra fe se debilite o se apague. Medita eso. Detecta en tu propio ser, en tu propia persona, qué es lo que, por ejemplo, Fernando está fallando. ¿Qué es en lo que tu servidor le está faltando para que se una más la comunidad? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que mi fe se debilite o para que mi fe se apague? Yo, por ejemplo, del servicio que yo doy, yo les puedo decir, nos falta que perseveremos más en los temas de crecimiento. Nos falta que estemos más en comunión con Dios. Me falta que sea yo más sincero conmigo mismo, más entregado. Y tengo luchas, tengo batallas, así como ustedes, que la escuela, que ganas de divertirse, de salir con mi familia. Yo escucho, por ejemplo, comentarios allá afuera de otros maestros, otros directores y demás, que se van a los museos, que a otro país, que viajan, que los cruceros. Si te comparas, te vas a volver vano y amargado. Pero si descubres que Dios te está enseñando a amar, no se compara. ¿De qué me sirve ganar mucho dinero, viajar, tener muchas cosas materiales, si no amo a mis hijos, si no trato con amor a mi esposa, si no sé perdonar? ¿De qué me sirve todo eso? Entonces, la conclusión es que ya detectado en el problema, tienes que confiar en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque se trata de combatir al mal con la fuerza del bien.